Bueno, y como cada jueves, momento de esta columna del espacio Fundar, en esta oportunidad vamos a hablar de los derechos de familia y para eso le damos la bienvenida a la doctora Matilde Pronoto. ¿Cómo va? Hola Carolina. Hola Matilde. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo Buenas estás? tardes. Bueno, bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Un tema por el que han llegado varias consultas que tiene que ver con esto de la cuota alimentaria, pero ¿qué pasa con estas responsabilidades cuando se cumplen y cuando no se cumplen? Sí, hemos recibido muchas consultas, tanto de abuelos como de papás o mamás que se ven por el momento un poco apurados a la hora de hacerse cargo de todas las necesidades que tienen que cubrir de sus niños. Entonces, bueno, me parece que es un tema importante analizar en concreto lo que es la cuota alimentaria debida de los abuelos a los nietos. En primer lugar, vamos a decir que la obligación alimentaria a los niños corresponde a los progenitores. Ellos son los principales obligados. Claro. Esto lo hemos charlado ya en otras columnas en profundidad. Vos sabés que la obligación alimentaria es tanto del papá como de la mamá. No es solamente de uno de ellos. Ya no existe más esa creencia anterior a que, bueno, solamente el padre, sino de ambos padres en ambas responsabilidades de la misma forma, ¿no? Pero hay varias circunstancias en las que no pueden o se ven imposibilitados económicamente. Bien. Ese sería el supuesto. Donde aparece ahí de manera subsidiaria la obligación del abuelo o de la abuela o de los cuatro abuelos. Porque, viste, siempre, lo que se escucha por allí es un abuelo, y lo que hay que decir que puede ser un abuelo, dos abuelos o los cuatro abuelos, en el caso de que se pruebe previamente, se demuestre la imposibilidad económica del progenitor para pagar la cuota alimentaria. La novedad que trae el código nuevo es en cuanto a lo que sería las cuestiones más bien procesales. Antes se necesitaba probar que el progenitor no podía cumplir con la cuota para después recién iniciar el juicio por alimentos al abuelo. Ahora, por ejemplo, se habla de subsidiariedad relativa en el sentido que en una misma demanda se puede citar, o sea, demandar al progenitor y también al abuelo. Siempre con esto que venimos diciendo siempre tiene una instancia previa antes de la demanda de mediación. La oportunidad de poder dialogar en el cuerpo de mediadores, de acá de la segunda circunscripción o del lugar donde estén, en el Poder Judicial, como una etapa previa al inicio de un juicio. Matilde ha preparado unas placas, ¿te parece si las compartimos y nos vas contando también el punto por punto clave para entender esto? Sí. Porque sin duda... Bueno, eso es lo que yo les estaba comentando. Ahí aparece el artículo 668, que es lo que trae el nuevo código, que es lo que te decía, que puede ser en un mismo proceso, pedir el reclamo, vamos a hablarle así a los televidentes para que se comprenda mejor, el reclamo de esta cuota alimentaria al progenitor, que puede ser el papá o la mamá, y a los abuelos, o en procesos diversos. O sea, una vez que inicio la demanda contra uno de los progenitores, incumple, ahí recién demando a los abuelos. Bien, ¿qué pasa ahí con las particularidades? ¿Qué significa la obligación alimentaria? Porque acá hay una diferencia en cuanto al contenido de la obligación. No es el mismo contenido que el que tienen los progenitores con los hijos. Aquí puntualmente se habla de lo necesario para la subsistencia, se habla de gastos de enfermedad, gastos para puntualizar, de vestimenta, de vestuario, y se agrega que en el caso de que sean niños, también el gasto de educación. Pero fíjate la diferencia de la cuota alimentaria de los progenitores, no se habla, por ejemplo, de los gastos de esparcimiento. Claro. Esa es otra diferencia. También tenemos en el modo de cumplimiento, se habla de que el cumplimiento tiene que ser en dinero, se puede llegar a plantear otro tipo de cumplimiento, pero se habla de dinero. En cambio, vos fíjate que la obligación que tienen los progenitores con los hijos hay otras maneras. Puede ser en especie, puede ser, por ejemplo, con el cuidado personal. El que tiene el cuidado personal del niño, también ese cuidado personal es valorado económicamente. A eso iba a preguntar, si está dividido el cuidado, digamos, y en ese caso las familias, digo, sea cual fuera, los progenitores o los abuelos, quien sea, tienen el cuidado personal dividido, ahí eso cuenta, digamos, como... Sí, esa es una diferencia. El cuidado personal lo tienen los progenitores y ya lo hemos hablado en otras columnas que puede ser indistinto o alternado.
Eso ya es un tema que es muy particular porque habría que analizar las circunstancias del caso, ¿viste? Claro. Acá estamos hablando de generalidades, de que en lo que se presenta, digamos, en general. En particular hay que analizar esto en profundidad, porque acá Claro. también cuenta mucho la condición económica Claro, del sí, abuelo. sí, como parte fundamental, ¿Eh? ¿no? Sí, porque imagínate un abuelo que tenga una jubilación mínima. ¿Cómo hace? Claro. A ver, Y también además, está en una situación de vulnerabilidad. Es muy porque probable, más allá de lo que diga la ley, ¿no? Y lo que esté escrito en el código y lo que pasa desde ese punto de vista, cualquier persona o una persona te diría, ¿por qué tengo que hacerme cargo yo de algo que no puede hacerse cargo mi hijo? Cuando, bueno, la responsabilidad es indirecta, digamos. Exactamente. Seguramente esa es está la ese pregunta. planteo. Ese es el planteo. Puntualmente, ese es el planteo. Y bueno, y pasa esto, ¿no? Que hay que analizar las condiciones económicas que tienen los abuelos para poder un poco venir a responder la cuota alimentaria de los niños. Pero no nos olvidemos también que los niños necesitan de alimentos para su subsistencia. Y que hay una persona que ya se está haciendo cargo de eso. Claro, y que además, exacto, y que digamos, el niño está en todas las convenciones de los derechos del niño, en todas las convenciones internacionales y demás, esto es una prioridad. Los niños en situaciones de vulnerabilidad tienen que sí o sí, o los progenitores responder por esa situación, o bien, en este caso, citar a los abuelos para que puedan ayudar. ¿Quién lleva adelante este reclamo, Matilde, generalmente? ¿Qué es lo que pasa cuando se llega a esta situación de tener que acudir a esta obligación que tienen los abuelos? Y el reclamo lo hace el progenitor que tiene el cuidado personal del niño. Bien. Él es el que lo inicia como representante legal. ¿Y solo pasa cuando se comprueba la imposibilidad económica? O, por ejemplo, si más allá de haber pasado distintas instancias con el otro progenitor y no hay respuesta. Y el tema es que eso es lo novedoso del código, que ahora no tengo respuesta y lo puedo demandar conjuntamente. Bien. Tanto al progenitor como al abuelo, en un mismo expediente. Antes yo necesitaba necesariamente agotar la instancia de probar que había una imposibilidad económica de un progenitor para poder después iniciar el juicio, si se quiere, de alimentos al abuelo. Pero, a ver, esto que quede claro, siempre primero tengo que probarle la imposibilidad económica del progenitor. Claro. Eso es un requisito para poder Si no, no demandar se al puede abuelo. avanzar, claro. Si no, no puedo avanzar. Bien. Es un, digamos, un requisito por esto mismo que al comienzo planteamos. La obligación principal es de los progenitores y subsidiariamente sería la obligación de los abuelos. Y si en el caso que hay la posibilidad económica del progenitor existe, pero no se cumple o no se efectúa en la realidad, digamos. Ahí hay otro procedimiento. Es probar, claro, el incumplimiento. Si vos ves que el progenitor no cumple, papá o mamá, el que sea obligado con la cuota alimentaria, y bueno, brindarás las pruebas necesarias en el expediente como para poder traer al abuelo a que responda con esta obligación alimentaria. Claro. Pero bueno, siempre un poco como para puntualizar esto, que me parece que es re importante, tener presente esto de que es subsidiaria, que los obligados primarios son los progenitores y tener en cuenta también la condición económica del abuelo, porque esto es fundamental. Claro, sí. Estamos hablando de personas que también pueden quedar en una situación de vulnerabilidad y todas estas probanzas obviamente van a tener que ser rendidas en autos, serán valoradas por el juez o por el abogado que vaya a iniciar el reclamo, ¿no? Me imagino, digo, si pensamos en tutores, digamos, pongamos que no hay progenitores que correspondan con la sangre, biológicos, progenitores biológicos, y, bueno, en definitiva. Quedan tutores, ahí es diferente, cambia, ahí es lo tenemos mismo. que ir, primero siempre los obligados son los progenitores. Tendríamos que analizar el caso que vos estás comentando en particular para ver por dónde No, pienso, por ejemplo, en analizarlo. niños que no tienen a sus progenitores, que no existen los abuelos. Bueno, Sí, pero siempre tiene que hay haber un algún tutor. vínculo, siempre tiene que haber un vínculo Se busca un vínculo, el jurídico. vínculo más cercano. el cercano. Y vos imaginate que, a ver, en el caso de que pueda haber una guarda, Claro, puede haber, diversas situaciones que se pueden analizar y siempre lo que son las obligaciones alimentarias, en cuestiones de parentesco, hay todo un orden de prelación,
que bueno, que hay que analizarlo en el caso concreto. Claro. Bien. Bueno, sin dudas, no deja de ser un tema complejo que abre el debate, por supuesto, y donde bueno, el foco está puesto en la seguridad de los niños, sobre todo eso. Sobre todo el interés superior del niño, hace que lo proteja todo el sistema normativo, todo lo que hace a las normas del derecho de familia, siempre tienen como prioridad este interés superior. Y bueno, pero también, como digo, traer un poco al abuelo, que también está en una edad que no tiene otras posibilidades por allí más que percibir una jubilación, no tiene capacidad, por ejemplo, para poder seguir trabajando y demás circunstancias que hay que analizar. Por eso, bueno, esto es importantísimo, el tema de antes que nada, analizar la capacidad económica que puede tener el abuelo. Sin dudas. Matilde, gracias como siempre por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, y quedamos abiertos a que nos puedan solicitar las consultas que necesiten. Hablamos siempre de casos en general y bueno, y si hay un caso en particular, también poder llevarlo como un ejemplo para poder llevar a todas estas consultas a los televidentes. Gracias, Matilde. Muchísimas Muchas gracias.